La serie se llama Los pecados de Salomón. Así que vamos a andar ahí husmeando la vida de Salomón, ¿no? Viendo qué hizo bien, qué hizo mal. Y vamos a leer Deuteronomio 17, versículo 14 hasta el 20. ¿Ya está ahí? Deuteronomio 17, versículo 14. ¿Ya llegó? Bueno, ya la mayoría. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vamos a orar. Señor, te pido que en esta tarde tú nos estés hablando, que en esta noche tú nos estés confrontando, que tú nos estés animando, exhortando según tu propósito para cada uno de nosotros. Que sea tu palabra que me esté hablando a mí, que le esté hablando a mis hermanos, que sea tu palabra transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas para que te demos gloria. En el nombre de Jesús, amén. Deuteronomio, fue escrito muchos años antes de que siquiera existiera un rey en Israel. De hecho, fue escrito antes de que iniciaran los jueces, aproximadamente unos 600 años de que existiera el primer rey de Israel. Así que el que está hablando aquí es Dios en Deuteronomio 17, adelantándose a lo que el pueblo de Israel iba a pedir. Él se está anticipando y dice: algún día ustedes van a pedir que se les dé un rey. Esto pasa más adelante en el libro de Samuel. Así que Dios da algunas instrucciones al pueblo diciendo: tu rey tiene que ser de tu pueblo, tiene que ser un hermano. Como si a nosotros nos dijeran: el presidente de tu país, uno de los requisitos es que debe ser mexicano, no puedes tener un presidente extranjero. Pero luego, a partir del 16, comienza a dar ciertas instrucciones específicas. ¿A quién? No al pueblo, sino al rey que iba a estar sobre este reino en un futuro que todavía se veía muy lejano. De hecho, no sé cuál habría sido la reacción del pueblo de Israel cuando le dijeron: cuando tú pidas rey, y se han de haber volteado a ver así como: pues no está en nuestros planes. Pero algunos cientos de años después, el pueblo de Israel pidió un rey. Así que Dios previene y empieza a dar una serie de instrucciones. Muchas de estas instrucciones son las que vamos a estar viendo en la vida de Salomón, y cómo Salomón fue desobedeciendo varias de ellas. Recordemos que Salomón fue rey de Israel. Ahora, me gusta este pasaje de Deuteronomio porque además de que es Dios hablando, Dios no solamente nos da las instrucciones, sino que al final, si usted se dio cuenta, nos empieza a dar el por qué nos está dando esas indicaciones. Así paso al punto 2 de la predicación: el propósito de las instrucciones. ¿Para qué sirven las instrucciones? En mi trabajo anterior, buena parte de mi trabajo era hacer
instrucciones. Llegábamos a las plantas, comenzábamos a recorrer las líneas de producción de lo que fuera, vidrio, papel, plástico, que es lo que más se hace aquí en la zona, y comenzábamos a ver qué temperaturas se tenían que utilizar, hacia dónde teníamos que girar la perilla, cuánto, y todo eso se comenzaba a indicar. Se comenzaba a escribir, se tomaban fotos, esta perilla gira a la izquierda, y en algunas ocasiones me tocaba colocar advertencias. Aquí hay electricidad, cuidado. Se ponía en el instructivo. Tú tenías que leerlo, o la persona que iba a operar el equipo tenía que leerlo para darse cuenta que ahí había una advertencia o que tenía que seguir otra norma de seguridad. Mi objetivo o el objetivo de la empresa al hacer estos instructivos era fastidiar a la gente, era decirle a la gente, mira, léelo porque pues no tienes nada que hacer. Así que pues un libro para que leas, para que estés ahí pasando el rato, no. El objetivo del instructivo era primero que nada la seguridad de la propia persona al advertirle, aquí la temperatura está a 800 grados, con que tú te recargues te vas a llevar una buena quemada, ¿no? Para empezar. En segundo lugar era el beneficio de la empresa de que pudieran hacerlo mejor. El tiempo en las empresas, para quienes han trabajado por ahí saben que 10, 15 minutos fue dinero para ellos, ¿no? Entonces, si tú te equivocas y giras a la derecha cuando era a la izquierda, ay, me equivoqué, pasó media hora, no importa, no, sí importa. A ellos les importa mucho. Así que las instrucciones servían para cuidar a las personas, para hacer más eficiente y más productivo el trabajo. Ahora tenías que leerlas, tenías que ir a las instrucciones, tenías que ir al instructivo y comenzar a leer cada una de estas instrucciones. De hecho, yendo más allá en el trabajo, ellos leían la instrucción, se les daba la capacitación y después se les ponía un examen paso a paso teórico y después tenían que ir al lugar de trabajo y comenzar a revisar paso a paso y verificar que no se equivocaran hasta que decíamos, tú estás listo para estar solo en esta máquina. Y se echaba a andar a la persona. En esta parte de Deuteronomio podemos ver un ejemplo muy concreto de instrucciones para una persona muy específica también. Y lo que me gusta de estas instrucciones, como les mencionaba, es que nos da propósito. Nos dice en el versículo 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice? Todos los días de su vida. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿no? Entonces es bueno que nosotros también digamos, todos los días debo leer la palabra de Dios. Y dice, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Aquí Dios mismo está diciendo, léelo todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? No, pues nada más porque sí. No, Dios está diciendo, para que aprendas a temer al Señor. Por eso es necesario que lo leas todo. De hecho, si usted se dio cuenta en el versículo anterior, no solo lo leían, sino que dice que dame el original, y el rey tenía que, el rey tenía que agarrar una hoja en blanco, y no como el TCD que anotamos lo que nosotros obtuvimos, sino que él tenía que transcribir la ley para tener la que dice con él. Él tenía que tener su copia de su propia ley. El primer propósito de hacer esto, que dice Dios, es para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Sin duda, hermanos, este es el propósito más importante. Esta serie se llama, repito, Los pecados de Salomón. Gran parte de los pecados de Salomón fueron porque él no aprendió a temer al Señor. Ahora, no hablamos solo de un temor en el sentido de tener miedo. Alguna vez me tocó con una persona, no sé si usted ha viajado rumbo a Naranjos, Poza Rica, y si usted es de los que va viendo ahí en el paisaje, se encontrará algunos versículos en algunos pueblos.
y una persona me decía, mira, ahí dice algo del temor de Dios, pero a Dios no hay que tenerle miedo, ¿no? Y ya pues fue una oportunidad ahí para predicar. Y no es solo tenerle miedo al Señor, aunque Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no? Si no tenemos a Cristo, pues para esas personas será muy triste el día del juicio, porque van a caer en manos del Dios vivo. Pero el concepto es más amplio, nos habla de una honra, de un respeto, de valorar y saber quién es Dios y actuar de acuerdo a lo que estamos entendiendo de Dios. Le pongo un ejemplo, hay una película, no sé quién la haya visto y no voy a dar el nombre, pero es acerca de un estafador que aprendió a estafar desde muy joven, desde muy chavo, ¿no? Y a este estafador, cuando en sus comienzos él llega a su salón de clases, él viene de una escuela privada donde vestían muy en saco y todo, así que pues él se va en saco y arreglado, ¿no? Y llega a esta escuela pública donde la gente va pues normal, de civil, sin uniforme, y le empiezan a hacer bullying, ¿no? Se empiezan a burlar de él, mira tú. Así que este estafador comienza a fingir que es el maestro. En ese momento, la actitud del salón cambia por completo. Algunos se disculpan, otros dicen, lo siento, perdón. Otros con cara de ya reprobé el semestre el primer día. Y él finge durante un tiempo ser el maestro. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue el cambio de actitud? Cuando la idea de ellos cambió y dijeron, no es un compañero, es el maestro. Y ahí los engañó, creo que según la película, durante una semana los tuvo engañados y les dio clases, el compañero de ellos. Pero dejaron de burlarse cuando su idea acerca de él cambió, lo comenzaron a respetar. Así que la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. A lo mejor usted y yo llegamos aquí a la iglesia y decíamos Diosito, ¿no? Algo pequeño, alguien ahí que está para mí siempre, para cuando yo lo necesite, cuando yo quiera algo, un capricho, o cuando ya no vea cómo librarla, ahí está Diosito para mí. O el Dios que yo pienso, el Dios que me imagino que es solo amor. La Biblia nos enseña, o las instrucciones de Dios, el leerla nos lleva a conocer al Dios verdadero. ¿Quién es este Dios? Esto era importante aprenderlo para un rey y para nosotros también. Por eso aquí no terminamos el básico, ¿no? El 1, el 2, y uno dice, y sigo aprendiendo. Hay hermanos que ya tenían años en la iglesia y me dio mucho gusto que terminamos un curso y dicen, de verdad que sigo aprendiendo. De verdad, hermanos, si a nosotros que nos toca dar el curso 2, 3 veces, 4, seguimos aprendiendo, nunca terminamos de conocer y de que nuestro concepto de Dios vaya cambiando hasta ser cada vez más cercano al correcto, a quien es Él. ¿Cómo vamos a obtener este concepto correcto de Dios? Leyendo su palabra, profundizando. Necesitamos toda nuestra vida, hermanos, para seguir estudiando, y el objetivo ¿cuál es? Aprender a temer a Dios. Así como estos alumnos que les comentaba de la película, en un inicio hasta se burlaban de él y después pasaron a respetarlo. Muchos de nosotros quizás tampoco honrábamos a Dios, no nos interesaba. Quizá hay aquí alguno que fue ateo, se burlaba de él, pero a través de la palabra Dios va cambiando ¿qué? Nuestro concepto de él, hasta que terminamos diciendo, no puedo burlarme de él. Él es soberano, Él es santo, Él es poderoso, Él es el juez. ¿Cómo fue eso? A través de leer la Escritura. Otro objetivo, otro propósito de las instrucciones de Dios en este pasaje es guardar la palabra. Dice a leer, atesorarla, valorarla. De hecho, vamos a tener un estudio comercial en grupos de conexión que se llama El Gran Tesoro, que es la palabra de Dios. El valor que tiene la palabra de Dios. Nuestras palabras muchas veces no tienen valor, ¿no? Ahí estoy a las 5.
pero no sabemos de qué país, ¿no? Pero el de México no fue. A lo mejor eran las 5 del horario de Tijuana o de otro lado, ¿no? Muchas veces nuestras palabras carecen de valor. Cambiamos de opinión. Ahora con las redes sociales, a lo mejor sus hijos están experimentando un poco más eso. No sé si usted sepa, pero en el Facebook ahora te pone unos recuerdos. Y luego los que tuvimos, no sé si la dicha o la desgracia de usar esta herramienta de hace años, uno dice, yo escribí eso. Porque uno ya cambió de parecer, o uno ve lo ridículo que parece ese escrito que puse hace 5 años, que puse hace 10 años, que dices, no puede ser. Borrar, no quiero que nadie vea que yo escribí esto. Pero con Dios no sucede así. Él sigue siendo el mismo. Sus palabras permanecen y esa es la razón por la cual debemos atesorarlas. Hay propósitos en las instrucciones que Dios está dando y las iremos viendo a través de esta serie. Simplemente por mencionarlas, las que dicen aquí, después de atesorarla, dice que hagamos lo que dice la palabra, que la apliquemos. Dice también que cuando nosotros leamos la palabra, la apliquemos, esto va a evitar que caigamos en soberbia, evita que nos alejemos de sus mandamientos. Y me encanta cómo cierra el final de Deuteronomio que dice, a fin de que prolongues sus días en Israel, en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En pocas palabras dice, y para tu bienestar. Esos son el propósito de las instrucciones. Estas instrucciones, como decía, eran para una persona en específico, para el rey. Nada más haciendo una recapitulación, el primer rey de Israel fue Saúl, ¿recuerda? Saúl, sin duda alguna de estas instrucciones no las siguió. El segundo rey fue David y el tercer rey, que es de quien vamos a estar hablando, fue el rey Salomón. El rey más sabio de la historia, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quién es Salomón? ¿Recuerda la historia de David y Betsabé? Una historia de adulterio, de asesinato. De ahí viene Salomón. En 2 de Samuel 12:24, no lo busque, dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Dios, dice aquí, amó a Salomón. Y por si acaso Salomón no había hecho nada en su vida todavía. Dios le amaba. Un rey amado por Dios y un rey que también cuando creció comenzó a amar a Dios. Primera de Reyes 3:3 dice, mas Salomón amó a Jehová. Vamos a buscar Primera de Reyes 3, ese sí vamos a buscarlo porque lo vamos a utilizar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a ver un poquito acerca de quién es este rey. ¿Ya está ahí? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Al comienzo de la vida de Salomón se nos dice que él amaba a Dios. Así que Dios le amaba y él amaba también a Dios. Su reino comienza siguiendo instrucciones principalmente de su padre David. Y de hecho en este mismo tiempo es donde sucede esta famosa historia de cuando Dios se le aparece en sueños a Salomón y prácticamente le da un cheque en blanco. A ver, imagínese usted si Dios se le aparece en sueños y le dice lo que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Ahí en el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé.
¿Se imagina? Usted ya está anotando el 1 con varios ceros al lado, ¿verdad? Si es igual de pecador que yo. Nada más, Dios, tú eres suficiente para mí, pero quiero honrarte y ofrendar. Y $1 millón no estaría de más, Señor, ¿no? Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, aquí este es Salomón hablando, vamos a conocer a Salomón. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo que dice, grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, que a lo mejor nosotros hubiéramos pedido eso, ni pediste para ti riquezas, o sea, olvídese de su cheque del $1 millón, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto, escuche bien, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Se imagina? Salomón, no habrá nadie, no ha habido nadie y no habrá nadie con ese corazón entendido y con esa sabiduría que yo, Dios, te voy a dar. Y fíjese el 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón, tú serás el rey más grande de tus tiempos. Nadie será como tú. Y el 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Todo lo que no pediste, Salomón, también. Y cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios e hizo también banquete a todos sus siervos. Salomón después de esto dice que adoró al Señor. Es esta sabiduría que recibe de Dios una de las razones por la cual él escribe varios libros y varias partes de la Biblia. No por su sabiduría, sino por la sabiduría que recibió de parte de Dios. Tenemos su historia en 2 de Samuel, en Reyes, en Crónicas. Hay mucho material para ver quién era Salomón, cómo pensaba Salomón, qué hizo Salomón. Es un hombre que abre su corazón y nos deja ver mucho de él, como leer un diario en ocasiones, es lo que vamos a estar viendo de Salomón. Y quiero insistir antes de pasar al siguiente punto, que Salomón es un rey que es amado por Dios, que ama a Dios hasta el momento, hasta donde vamos, lleno de una sabiduría impresionante, por decir alguna palabra. Salomón fue aquel rey que cuando le presentan un hijo, recuerda que se están peleando por un hijo, que dicen dos mujeres, tengo un hijo vivo, pero la otra lo está reclamando porque vivimos en la misma casa, pero este es el mío, y se empiezan a pelear. ¿Y qué dice Salomón? Traigan una espada, vamos a partirlo a la mitad, no hay problema. Ahora, el objetivo de Salomón era partir a la mitad al niño, no, sino que naciera del fondo del corazón de la mamá real y que dijera no. Y de tal forma que eso sucede cuando lo van a partir, no, déjaselo, lo prefiero vivo aunque sea con otra persona. Y Salomón, que dice, ella es la mamá, dénselo, listo. Y dice la Biblia que la gente, cuánta sabiduría, se asombraba de Salomón. La reina de Sabá, recuerda, viene una mujer de otro reino, una reina con todo un séquito ahí lleno le traía regalos y todo. Y dice la Biblia que le hace un montón de preguntas, pregunta tras pregunta. Y dice la Biblia, no quedó ni una sola
que Salomón no contestara. O sea, Salomón no conocía el no sé. Todo lo contestó Salomón. Y aún la reina de Sabá dijo, ni aún la mitad, ni aún lo que se me contó es la mitad de lo que yo estoy viendo aquí. Tu majestad, tu sabiduría, el orden que hay aquí en el palacio es impresionante. Ni aún se me dijo la mitad. Entonces, si este hombre es tan espectacular, tan sabio, ama a Dios, ¿por qué esta serie se llama Los pecados de Salomón? Si hasta donde estamos leyendo dices, todo va viento en popa, todo va excelente, vamos avanzando bien. Salomón termina alejándose de Dios, cayendo en idolatría y en otros muchos pecados. Y yo creo que buena parte de esto se debe a que él en algún momento perdió el temor a Dios. Salomón fue un rey sin temor de Dios, lo cual fue la raíz de todos los demás pecados. ¿Qué pasó, Salomón? Tú eres más sabio que Saúl, que David y que los reyes que vienen. Acerca de copiar la palabra de Dios en su libro personal, yo no podría asegurarte al 100% que lo haya hecho o que no. Sin embargo, todo parece indicar que no lo hizo o dejó de hacerlo. No transcribió la ley o la transcribió pero dejó de leerla. ¿Cuál era la instrucción en Deuteronomio 17 para el rey? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida. Y no hay excepción. No dice y lo leerá todos los días de su vida, menos si ya es muy sabio. Menos si ya se la sabe de todas. Menos si es muy inteligente. No. Sea quien sea el rey, todos los días de su vida tenía que acudir siempre ¿a quién? A Dios. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a las instrucciones, no vamos a solamente unas palabras ahí escritas, sino que vamos a escuchar a nuestro Dios. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 11, y ahí comenzamos a ver con tristeza lo que ocurrió con Salomón. ¿Por qué me atrevo a pensar que Salomón dejó de leer o que Salomón dejó de transcribir o nunca transcribió la ley? Porque la Biblia nos habla que él dejó de amar al Señor y comenzó a seguir a otros dioses. ¿Recuerda que Salomón fue quien hizo el templo? Templo espectacular, precioso. Vea lo que dice Primera de Reyes 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, vea qué triste, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el 9, con tristeza, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Hermano, Salomón en sueños
¿Recuerda? Se le apareció, ¿quién? Dios mismo, diciéndole, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y aún así Salomón termina alejado de Dios. Y no solo eso, ya no solamente hizo su templo para Dios, ahora empieza a hacer lugares para otros dioses. Y el versículo 10 dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con este hombre que había recibido tal sabiduría de Dios? Que tenía las instrucciones. Él sabía lo que tenía que hacer. Él agarró el manual y dijo, aquí está lo que tengo que hacer. En Eclesiastés podemos ver que él se lanzó en su propia sabiduría y sin temor de Dios a experimentar todo lo que pudiera. Acerca del libro de Eclesiastés, un pastor comenta lo siguiente: Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien durante gran parte de su vida desperdició las bendiciones de Dios en su placer personal en lugar de la gloria de Dios. También comenta, por un tiempo Salomón sufrió por el desequilibrio de tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor a Dios que le iba a juzgar para que le mantuviera en el camino de la obediencia. Hermanos, amigos que nos visitan, ¿Dios le prohibió a Salomón disfrutar de la vida? No. Pero le marcó ciertas instrucciones para que la disfrutara de la manera correcta. Deuteronomio 17 nunca dice y que el rey sea pobre. Dice que no acumule riquezas. Vamos a estar viendo algunos de estos pecados más adelante. Dios le dio límites para que lo hiciera de manera correcta. Pero ¿qué hizo él? Vamos a Eclesiastés. Para leerlo de su propia boca o de su propia mano, que Salomón nos diga en qué estaba pensando. Eclesiastés capítulo 1, versículo 16, y ahí nos vamos a ir avanzando hasta llegar al capítulo 2. Este hombre tan sabio, tan inteligente y que además tenía las instrucciones de Dios. Ya llegó. Eclesiastés 1, 16. Dice, hablé yo en mi corazón, este Salomón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Eso era cierto, ¿no? Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Y ahí en el capítulo 2 él sigue, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y fíjese el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Nada de esto se parece a Deuteronomio 17, ¿verdad? Dios le dio las instrucciones, pero él dijo, vamos a investigar por nuestra cuenta. Vamos a analizar de qué trata la vida. Salomón, Deuteronomio 17. No, vamos, nosotros de propia cuenta vamos a investigar de qué trata la vida del ser humano. Versículo 4 que dice, y por favor mantenga en mente Deuteronomio 17. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. ¿Para quién? Para mí.
Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Él no necesitaba Spotify o iTunes o el YouTube para escuchar. A ver, vénganse los originales, ¿no? Que se venga tal cantante y cántame esta canción. Él tenía ahí sus conciertos en vivo. Y el versículo 9 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. ¿La sabiduría de quién dice? Mi sabiduría, ¿no? Y el 10 que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Deuteronomio 17 brillaba por su ausencia. Ni aparté mi corazón de ¿qué? De placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. En pocas palabras, Salomón está diciendo: yo hice lo que quise, porque tenía cómo, tenía dinero, ¿no? A veces nosotros no hemos hecho lo que queremos, ¿por qué? No porque no querramos. O sea, estamos pecando en pensamiento, pero no podemos pecar en acción, porque a lo mejor no tenemos los medios. Pero aquí tenemos a alguien que tenía los medios, los recursos, y decía: vamos a darle. Nada de la palabra de Dios está en Eclesiastés, en el sentido de que dice: yo hice mi voluntad, yo le di para adelante. ¿Cuál fue el consejo de Salomón? Si hoy Salomón se sentara así como ese anciano y le preguntaras: oye Salomón, eras bien inteligente, tenías un montón de sabiduría, ¿por qué pecaste? ¿Cómo caíste? O sea, ¿qué sucedió en ti? Pasamos al último punto. Mi consejo, no hablo de mi consejo Alan, sino como si Salomón estuviera diciendo: este es mi consejo para ustedes. Creo que algunos ya lo saben, pero vamos a Eclesiastés 12, versículo 13. ¿Recuerda cuál era uno de los propósitos de las instrucciones de Dios? Aprender a temer a Jehová, su Dios. Y en Eclesiastés 12, 13, después de todo lo que pasó Salomón, él llega a una conclusión interesante, porque él dice, para cerrar su libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Imagina a ese anciano Salomón, aún con su corona, con toda su majestad, lleno de riqueza, mujeres, con su sabiduría todavía, con inteligencia, lleno de placeres y todo lo que su corazón quisiera. Y su conclusión fue las instrucciones. La conclusión de Salomón fue, ahí estaba Deuteronomio 17. Ahí estaban las instrucciones. No era tan complicado, no era tan difícil. O si hubiera copiado su ley, si hubiera leído todos los días, hubiera aprendido a temer a Dios y guardar sus mandamientos, le hubieran honrado, le hubiera amado con todo mi corazón, no me hubiera alejado de él. Pero Salomón, ¿qué dijo? Yo ya estoy en otro nivel, ya esas instrucciones no son para mí, porque no hay nadie como yo.
La soberbia había llegado, que va a ser un pecado que vamos a hablar de Salomón. Pero todo vino porque el temor de Dios ya no estaba en él. La posición de Salomón era peligrosa porque él era el rey. Pocas personas se iban a atrever a decirle algo. Así que era importante Deuteronomio 17 porque él tenía que aprender a temer al Señor. Él como autoridad máxima, ¿quién le iba a decir algo? Hey, Salomón, andas mal. Y la espada, ¿no? Por eso Dios dijo en Deuteronomio 17, él tiene que aprender, él tiene que saber que sí, que él es el rey, pero que él tiene a Dios por encima, que él tiene que rendir cuentas. Pero Salomón, ¿qué dijo? Con permiso. Aquí el que reina es Salomón. Salomón escribió Eclesiastés como advertencia para todos nosotros, no solo los jóvenes, porque luego hay quien cree que es que ahí dice que acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No, la advertencia es general. Salomón, si estuviera aquí predicando con nosotros, diría: amigos, vengo de allá, vengo de desobedecer cada una de las instrucciones de Dios. Amontoné riqueza, fui soberbio, tuve mujeres, confié en otras cosas que no eran Dios, no leí todos los días la palabra. Y él podría decirnos: y no hay nada de aquel lado. Ahí está Eclesiastés. Él nos diría: hermanos, de hecho él dice ahí en Eclesiastés, teman al Señor y guarden sus mandamientos. Ahora, ¿cómo? Deuteronomio 17 lo dejó muy claro, ¿no? Lean su palabra, hagan lo que dice Él, aprendan de Él, de Dios, conozcan quién es Él en verdad. ¿Se imagina a Salomón leyendo en la ley y viendo a ese Dios poderoso que abrió el mar? Salomón hubiera dicho: wow, este Dios es poderoso. ¿Se imagina a Salomón leyendo cuando Dios juzgó al pueblo de Israel por su pecado y que se abrió la tierra? Salomón hubiera dicho: wow, Dios juzga el pecado. Pero al parecer Salomón prefirió dejar todo esto de lado. Hermanos, ese mismo consejo está presente hoy para nosotros. ¿Hay temor de Dios en ti? ¿Temes a Dios? ¿Le honras? O como Salomón pudieras estar en una etapa en que dices: yo no me voy a negar nada de lo que quiero hacer. Si mi cuerpo lo pide, lo hago. Si se me antoja, lo tomo. Si lo quiero hacer, lo hago. No tengo por qué preguntarle a nadie lo que debo de hacer. Entonces, hermano o amigo, quizás, si eres hermano, te has alejado, no hay temor de Dios en tu vida. O si nos estás visitando, no hay temor de Dios en tu vida. ¿Hay solución? En Cristo siempre hay solución. Nunca hay una predicación en la que nos quedemos de: ¿y ahora? No, pues ni modo, ya. Vámonos tristes a la casa. Siempre hay esperanza. Deuteronomio 17 ahí sigue, hablando no solo al rey de Israel, sino a nosotros también. Vuelve a su palabra, medita en ella, considérala, pídele a Dios: Señor, quiero aprender a temerte a ti, porque no te temo, porque no te considero, porque tomo las decisiones y hago lo que quiero. No soy millonario como Salomón, pero como si fuera. Hago mi voluntad. Quiero temerte a ti. Quiero guardarme de no pecar contra ti. Hermanos, siempre hay gracia. Tú puedes volver en cualquier momento. Mientras haya vida, mientras estés aquí, tú puedes regresar a Cristo. Que el ejemplo de Salomón nos sirva para no repetir sus errores. Mucho de eso trata Eclesiastés. Es Salomón diciendo: me equivoqué. Por eso el pastor que comenta este libro dice: es una dolorosa autobiografía. ¿Y por qué alguien hace eso? Para decir: no lo hagan. No es sabio. Regresen a Deuteronomio y ahórrense todo este camino que yo viví. Salomón también fue quien escribió en Proverbios: el principio de la sabiduría es
el temor. Algo aprendió Salomón tristemente de sus malas experiencias y de sus pecados. Salomón tuvo que llegar a la conclusión de: él es sabio, yo no. Mírenme, diría Salomón, con tanto poder y desperdicié muchos años de mi vida. Miren al Señor. Lean las instrucciones, escuchen su palabra, aprendan a temerle y amarle, y eso será de bendición y bien para sus vidas. Temer a Dios, eso es el todo de cada hombre y mujer. Hermanos, que como a Salomón no nos cueste tanto tiempo, vayamos a Deuteronomio 17. Y si usted dice: ¿sabes qué? Yo ya me equivoqué ya algunos años de mi vida, pero todavía le queda tiempo. Ese tiempo que le queda, diga: Dios, perdón, como Salomón, que no agarré la onda antes. A partir de hoy, yo quiero rendirme a ti. Ya no más de esa actitud de Salomón, ya no más hacer mi voluntad, yo quiero tener temor de ti. Vamos a orar y acompáñeme en su lugar si usted dice: yo quiero aprender a temer a mi Dios. Vamos a orar por ello. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre nos hablas, porque tú siempre estás hablándonos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Gracias. Te pido que en esta noche tú nos pongas tú pongas en nosotros el deseo de tener temor a ti. Enséñanos a honrarte, que haya en nosotros ese deseo, ese anhelo de glorificarte, de servirte, de entregarnos por completo a ti. Que no cometamos los mismos errores que Salomón, que no andemos por la vida sin temor tuyo, haciendo nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos, como lo queremos y cuando queremos, sino que leamos las instrucciones, que leamos tu palabra, que como tú has dicho en Deuteronomio 17 a los reyes, nosotros también lo tomemos. Todos los días de nuestra vida te necesitamos, todos los días de nuestra vida necesitamos tu guía, para que aprendamos a temerte, para que te conozcamos, para que sepamos quién eres tú, que eres un Dios grande, fuerte, poderoso y mucho más sabio que Salomón y muchísimo más sabio que nosotros. Enséñanos, estamos aquí delante de ti para aprender en humildad. Enséñanos a temerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.